Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a seguir un poquito en sociales. Vamos a ver la monarquía hispánica del siglo XVI. Aquí entrará una nueva dinastía que se llama la dinastía de los Austrias. Vamos a ver un poquito el contexto antes, ¿de acuerdo? Recordad, primero siglo XVI, empieza a 1500, bueno, de 1500 a 1600 aproximadamente, ¿vale? 1501 a 1600 sería el siglo XVI. 100 años. Bien, pues en estos 100 años estará sobre todo, como hemos dicho, esta nueva dinastía y vamos a ver de dónde viene esta nueva casa de los Austrias. Bien, recordad que habíamos dejado a los reyes católicos, Isabel, reina de Castilla, Fernando, rey de Aragón, que primos se habían casado y no habían terminado de unir totalmente los reinos de Castilla y Aragón, pero bueno, prácticamente, ¿no? Con ese matrimonio, pues es cierto que Isabel seguía gestionando todo lo que tenía que ver con Castilla y Fernando lo de Aragón, pero bueno, ya se veía, ¿no? esa unión entre los dos reinos. Bien, Isabel muere en el año 1506 y deja huérfano ese reino de Castilla que no dejan los nobles castellanos no ven con buenos ojos que el rey Fernando coja también ese reino de Castilla y tenga todo ese poder. Entonces lo que hacen es heredar el territorio de Castilla, Juana I de Castilla y su marido Felipe I. Juana es hija de Fernando e Isabel, que es la que se llamará Juana la Loca, y Felipe es un príncipe de la Casa de los Habsburgo, que es de la zona de Países Bajos, Austria, Alemania, por esa zona, y heredero de los Países Bajos y de toda esa zona. Bien, pues este matrimonio entre Felipe y Juana, se dice que Juana estaba tremendamente, locamente enamorada, pues solo de Lugo loca, ¿no? Porque cuando fallece Felipe I, Juana muere en 1504 y en el 1506 muere Felipe I. Apenas le da tiempo a reinar nada. Dicen las malas lenguas, que le envenena su suegro, Fernando de Aragón. No se sabe muy bien, pero es cierto que no se llevaban muy bien y, bueno, pues lo que hace Fernando, de hecho, es o quitarse de en medio a Felipe, se supone, o bueno, cuando Felipe muere en 1506, también se quita de en medio a su hija Juana, a la que, bueno, que obviamente termina destrozada por la muerte de su marido, Felipe el Hermoso, y la manda a un confinamiento en Tordesillas. Allí pasará toda su vida Juana encerrada, rezando, visitando prácticamente cada día la tumba de su marido y nada, no le dejan entrar en política a la pobre Juana. ¿Qué hacen? ¿Qué hace Fernando? Como no ve que pueda coger el reino de Castilla y él está centrado también en su reino de Aragón, pues nombra como regente a el cardenal Cisneros. Este personaje hará de regente del reino de Castilla hasta que el sucesor, que es el hijo de Felipe I y Juana I, que es Carlos V. ¿Por qué Carlos V? Esto creo que hemos hablado alguna vez. Es Carlos V por parte de su padre, Felipe, ¿vale? Porque toda esa zona en Alemania y Austria había habido ya 4 reyes que se llamaban Carlos, es un nombre que viene, el nombre Carlos viene del alemán, por tanto, bueno, pues como decimos, es Carlos V, pero en España no había habido ningún Carlos, por lo tanto es Carlos I para España, ¿vale? Por lo tanto, es un rey que llamamos Carlos V o Carlos I. Carlos I de España y V de Alemania. Bien, este Carlos, que vemos en imagen, es el hijo de Felipe y de Juana, como hemos dicho, y por tanto hereda de su madre, no porque su madre había sido retirada del gobierno, pero podría, digamos, heredar por esa parte el reino de Castilla. Por parte de su abuelo, Fernando, el reino de Aragón, que tenía no solo la zona de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, lo que ahora es hoy más o menos, esos territorios y las Islas Baleares, sino también Sicilia, Nápoles y algo del sur de Francia, algún reino por ahí. Y luego
De su padre, Felipe, pues todos los reinos de Países Bajos, Austria y también Borgoña y el Imperio Alemán. Por tanto, era el heredero emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Que bueno, era un título que tenía que comprar, por lo tanto, tuvo que pagar para obtener ese título, él quería ser emperador, y para eso tuvo que pagar bastante dinero. Todo ese dinero, ¿de dónde lo sacó? Pues la mayoría del Reino de Castilla, cosa que, bueno, en 1516 es cuando muere Fernando el Católico y le sucede su nieto Carlos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eso, Carlos es un rey extranjero para los castellanos y aragoneses. Carlos no sabía español, Carlos había vivido toda su vida en los Países Bajos, en Austria, en Alemania, en esa zona, y por tanto, pues para los castellanos y los aragoneses era un rey extranjero que, no, que encima venía ahora a Castilla y Aragón a sacar dinero para comprarse el título de emperador. Claro, esto no sentó nada bien ni a los castellanos ni a los aragoneses, ¿vale? Que además también lo que hizo fue para todas sus batallas, ahora vamos a ver qué conflictos tuvo durante su reinado un poco, pues la mayoría de los ejércitos que usaban eran de castellanos y de aragoneses. Por lo tanto, esto lo que hizo fue aumentar el malestar de sobre todo la nobleza castellana primero y luego la nobleza aragonesa, y hubo varias revueltas importantes. La primera, la revuelta de las comunas. Esta se dio en Castilla en el año 1520-21, donde, pues eso, hubo una revolución contra este rey extranjero que lo único que hacía era sacar recursos de Castilla para llevárselos a sus guerras y a sus cosas, ¿no? En otros países y en otras zonas. Bueno, esto terminó, el rey Carlos V fue muy duro con esto y acabó con la revuelta ejecutando a sus líderes, que son Bravo, Padilla y Maldonado, que nos suenen, ¿vale? Hay 3 calles en Madrid con sus nombres. Bueno, pues, y también en 1520 al 1523 hubo otra revuelta, esta vez en el Reino de Aragón, que se llama la Revuelta de las Germanías, lo mismo, ¿vale? Es decir, estaban siendo explotados y exprimidos todas estas zonas, ¿no? De tanto Reino de Castilla como de Aragón, para dar recursos y tanto humanos en forma de soldados y en forma de pues eso, bienes también, como bienes materiales, para el propio rey, para beneficio del propio rey, para ser emperador, para nombrar emperador y tal, bien, y para sus guerras, que tanto Castilla como Aragón pues no estaban interesados en esas guerras. ¿En qué guerras y en qué conflictos estuvo involucrado el rey, el emperador Carlos V? Bien, pues Carlos V, sobre todo, a ver, que nos suenen, pues fue como el adalid del cristianismo de la época, del catolicismo, ¿vale? Ocurrió que en esta época surge también la figura de Martín Lutero. No me voy a extender mucho porque no me da tiempo, ¿vale? Y si no, sale un vídeo larguísimo. Pero Martín Lutero es un monje agustino que vive en Alemania, que se rebela contra las prácticas de la Iglesia, que en ese momento decían que no eran nada buenas, muchas de ellas. Él no tenía, de primeras, no tenía la intención de separarse de la Iglesia ni nada de eso, pero fue aumentando, le excomulgaron, es decir, que le prohibieron comulgar. Él era sacerdote también, sacerdote agustino, hemos dicho, y no, vamos, le expulsaron prácticamente de la Iglesia. Y con todo este conflicto lo que surge es el conflicto de los protestantes, que hemos hablado en clase alguna vez, si os acordáis. Vale, pues entonces hubo muchos condes y nobles de la nobleza alemana, sobre todo primero, y luego se extiende por toda Europa, que cogen las ideas de Lutero, les gustan y entonces también aprovechan para hacerlo político y entonces luchar contra el poder del emperador Carlos, que en ese momento pues tenía media Europa, y no solo media Europa, también tenía las Indias, si os acordáis, que habíamos visto con los descubrimientos, que la mitad del imperio americano pertenecía a Carlos V. Vale. Pues entonces, en esta lucha contra los protestantes, primero, y la lucha contra el protestantismo, el adalid principal es Carlos V, emperador. Luego, contra Inglaterra, por también el conflicto que hay con Enrique VIII, y también se rebela contra la Iglesia Católica y funda el anglicanismo, que también lo vimos en clase, si os acordáis, los anglicanos, pues
también. Pero bueno, el mismo Papa no se decide, se pone también en contra de Carlos V y Carlos se enfada, se rebela y va a Roma, sitia Roma y se enfrenta directamente al Papa y le dice, aquí estoy yo. Entonces conquista la ciudad de Roma y le demuestra su poder para que le corone el mismo emperador también, porque el Papa no quería. Y bueno, otro conflicto, ¿no? Conflicto también, guerras contra los otomanos. Como adalid del catolicismo, él tenía que ser el principal personaje en la lucha contra los musulmanes, ¿vale? En este caso, los musulmanes se personificaban en la figura de los turcos, los otomanos, que ya dijimos que desde que habían conquistado Constantinopla y la convirtieron en la ciudad de Istambul, ¿no? Estambul, pues se habían crecido y habían tratado también de seguir su conquista en la zona de Europa del Este. Y por lo tanto hubo muchísimas guerras contra los otomanos, ¿vale? Por parte de Carlos V. Bueno, pues como veis, por muchos frentes tuvo que estar ahí luchando Carlos V y claro, todo eso necesitaba dinero y recursos para poder sustentar todos estos conflictos, ¿de acuerdo? Bien, además acabó agotado y antes de morir, él muere en el 1558, pues en el 56 abdica, es decir, deja su trono, ¿vale? Porque no quiere seguir reinando, a su hijo, bueno, una pequeña parte del norte a su hermano Fernando y luego lo que es el Imperio Español, Italia, Inglaterra, que ahora también será parte del reinado de Felipe, bueno, Portugal, perdón, Inglaterra, ahora lo vemos a ver. Pues deja todos, y las Américas se lo deja a su hijo Felipe, que será Felipe II. Recordad que Felipe I era el padre de Carlos, Felipe el Hermoso. Pues Felipe II es su nieto, ¿vale? Pues se retira ya a vivir sus últimos días al monasterio de Yuste, ¿vale? Carlos V. Ya dejamos a Carlos V y nos metemos con su hijo, Felipe II. Felipe II no me cabían todos los títulos, fijaos, rey de Inglaterra e Irlanda, porque se casa con María de Austria, con María Tudor. María Tudor era la heredera del reino de Inglaterra. Hija de Enrique VIII que hemos hablado antes, ¿vale? Bien, rey de Inglaterra e Irlanda, rey de Portugal porque su madre es Isabel de Portugal, es decir, una de las esposas de Carlos V era Isabel de Portugal. Era la princesa de Portugal y por lo tanto se anexionaron también Portugal. Fijaos que es que el territorio de los Austrias fue el más grande de toda la historia prácticamente. Rey de Nápoles, duque de Milán, rey de España, Sicilia, Países Bajos y también de las Indias, de las Américas, que no me cabía, pero bueno, o sea, vastísimo, ¿no? Felipe II también sigue luchando contra los otomanos, sigue siendo como el adalid del cristianismo, como su padre, era extremadamente católico. Felipe II tiene también guerras contra los ingleses, porque los ingleses se niegan a tener un rey español, eso no les gusta nada, había habido muchos conflictos desde hace muchos años con el Imperio Español, y aunque se hubiera casado con María Tudor, al morir María, su esposa, Inglaterra quiere volver a tener otro rey, ¿vale? Y nombran otro rey y Felipe dice que no, que es parte de su imperio y entonces hay guerras, empiezan ahí también un periodo grande de conflictos, ¿vale? Guerras contra Francia también, media Europa se pelea con España porque, claro, al final van contra el Imperio Español o el Imperio de los Austrias porque es el más fuerte, ¿de acuerdo? Y finalmente muere en el año 1598, donde seguirá todavía la Casa de los Austrias otro siglo más, el siglo XVII, que veremos en otro vídeo porque si no es muy largo, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto estos Austrias, Carlos V y su hijo Felipe II, son los que comúnmente se llaman los Austrias mayores. No me gusta ese término, pero bueno, son como los Austrias que digamos, dominan todos esos amplios territorios y quieren gobernar. Es que vamos a ver ahora con los llamados Austrias menores que van a delegar un poquito no quieren reinar, ¿vale? Sino que se acomodan y ya está. Pero bueno, digamos que Austrias del siglo XVI, ¿vale? Y ahora vamos a ver los Austrias del siglo XVII con la figura del hijo de Felipe II empezaremos, que será Felipe III. Ahora veremos. Hasta ahora.